Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Segunda Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 11. Cuando uno es jefe, cuando uno es un líder, cuando alguien tiene abajo a alguien quien tiene que obedecerle, suele pasar que uno da instrucciones y espera que la otra persona responda u obedezca a lo que uno se le pide. Y tenemos a veces, por ejemplo, empleados que no hacen lo que se les pidió que haga, o tal vez hijos a los cuales se le dio una orden y ellos no cumplen con lo que se le pidió. Pero también están los otros empleados, los que cumplen, no solamente hacen lo que nosotros les pedimos, sino que incluso puede ser que sean diligentes trabajadores quienes hacen más de lo que uno se le pidió. Por ejemplo, se le pidió a una persona que atienda a los clientes, pero cuando termina de cumplir su mandato, él se presta a doblar la ropa, a planchar, a hacer más de lo que incluso uno le ha dicho originalmente. Y qué bueno es tener a alguien así, ¿no? Alguien diligente, alguien que hace más de lo que a uno le pidió. No obstante, en ciertos contextos, hacer más de lo que uno le pide o que la otra persona haga más de lo que uno le pidió puede llegar a ser negativo, como es el caso del rey Jehú. Tenemos el rey Jehú, aquel que fue ungido por el Señor, con una misión específica, que es la de aniquilar la casa del rey nefasto Acab. Dice el 9:6 que así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te he ungido rey del pueblo del Señor de Israel, y tú herirás a los de la casa de Acab. O sea, el Señor va a tomar venganza por toda la sangre de los profetas que han perecido por causa de esta persona. Y Jehú ciertamente cumple con lo que se le pidió. En el 9:24 dice que Jehú puso la flecha en su arco e hirió a Joram por la espalda. Joram, que es el sucesor de Acab, el hijo. Y Jehú finalmente lo termina eliminando, o sea, lo termina matando. Entonces vemos que Jehú en cierta manera cumple con la palabra de Dios. Y no obstante vemos y nos preguntamos si el pasaje nos está diciendo que Jehú hizo un poco más de lo que se le ha requerido, incluso que se le fue un poco la mano. Porque vemos que después no solamente mata a Joram, sino que también mata a Ocosías, que en cierta manera es sobrino de Acab. Entonces podría llegar a pensar uno que cumplió la voz de Dios. Pero al mismo tiempo Ocosías es rey del sur, es el rey descendiente de David. Y por lo tanto uno se queda pensando si Jehú hizo algo que no tendría que haber hecho, que es matar al rey del sur, descendiente del gran David. Y en el pasaje de hoy tenemos una situación que es mucho menos ambigua de lo que acabamos de plantear. Tenemos que en el versículo 6 y 7, lo que hace Jehú es amenazar de muerte a los tutores de los 70 hijos de Acab. Y cuando los amenaza de muerte, dice que les envía una carta diciéndoles: o se ponen del lado de los hijos de Acab, o se ponen del lado mío. Pero si están del lado mío, tienen que matar a los hijos de Acab. Y el versículo 7 dice que sucedió que cuando les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 hijos varones, y luego pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jehú. Otra vez, en principio parece que Jehú hizo lo que se le mandó a hacer, que es eliminar la casa de Acab. La cruel manera que se procedió, uno se queda pensando si realmente Jehú está haciendo lo que el Señor le pidió que haga, o si Jehú está actuando según los deseos de su corazón, o sea, esta sed de sangre que él tiene. Tenemos un comentarista que dice o plantea si justifica la acción el hecho de que tal aniquilación de familias gobernantes era una práctica común de aquel entonces, que era conforme a la palabra del Señor dicha Elías. O sea, la pregunta sigue en pie, si Jehú está actuando de una manera justificable. Tenemos el versículo 8 que dice que han traído la cabeza de los hijos del rey y él dijo: pónganlas en 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad hasta mañana. Fíjense la crueldad con la cual procede, de una manera casi sádica. Y por el versículo 11 tenemos que ciertamente a Jehú se le va la mano, porque dice que Jehú mató a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus principales, sus amigos íntimos, a sus sacerdotes, hasta no dejarle ningún sobreviviente. Decía, definitivamente Jehú hizo mucho más de lo que se le pidió. Entonces nos preguntamos por qué Jehú hizo más de lo que tenía que haber hecho, por qué se le fue la mano. En principio lo que vemos es que el corazón muchas veces hace lo que le parece. O sea, lo que sucede es que recibimos la palabra de Dios, en cierta manera obedecemos, pero después terminamos distorsionándola para justificar nuestros propios pecados. En el caso de Jehú,
Sí, él tenía que juzgar a la casa de Acab. Sí, él obedeció y eliminó a la casa de Acab. Pero también vemos que él sí, también ciertamente se ensañó en su celo. O sea, se dejó llevar por su deseo de ver sangre y procedió de una manera cruenta. En el final, el corazón es tan astuto que lo que hace es recibir la palabra del Señor, la voz de Dios, y terminan haciendo lo que a uno le parece. O sea, terminamos por justificar nuestros deseos pecaminosos. Y frente a eso, ¿qué hacemos, no? Porque este corazón es demasiado inteligente que nos engaña a nosotros mismos también. Hay una oración que hace el rey David en el Salmo 139 y específicamente los versículos 23 y 24 que dice lo siguiente. Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, lo que está pidiendo David es, Señor, examina mi corazón engañoso y guíame por los caminos de justicia. Porque ciertamente somos susceptibles de hacer más de lo que el Señor nos pide. Y esto significa que en vez de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer en obediencia, terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Entonces que el Señor una vez más en este día examine nuestro ser, nuestro pensar, las intenciones de nuestro corazón y que nuestro celo espiritual no sea distorsionado según la carne, sino que sea direccionado hacia la cruz para vivir para la gloria de nuestro Señor hoy y siempre.